Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas estudiantes a la clase asincrónica de esta semana. En esta ocasión, entonces, indagaremos todo lo que tiene que ver con los instrumentos de salud familiar. Ya les habla, ¿cierto?, Patricia Rodríguez, nos hemos visto en otras clases. Y les voy a dejar, ¿cierto?, también algunos instrumentos en el aula virtual para que vayamos trabajando, confeccionándolos. Ya se encuentra en la carpeta disponible, ahí les voy a mostrar. Vamos a tener momentos de diferentes videos al término para que puedan, ¿cierto?, ir desarrollando estos instrumentos y los vayan conociendo, ¿cierto? Y después, cómo podríamos ir analizándolos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser específicamente, ¿cierto?, los instrumentos de salud familiar, qué son, ¿cierto?, para qué sirven, cuál es su función, y vamos a ir viendo, ¿cierto?, los instrumentos de salud familiar mucho más comunes, que probablemente ustedes ya conocen, o tienen por lo menos una idea, ¿cierto?, el genograma, el ecomapa, como instrumentos más, ¿cierto?, el tarjetón familiar, que también lo podemos, ¿cierto?, utilizar como un instrumento, que nos permite, ¿cierto?, de una forma mucho más gráfica, poder tener información, ¿cierto?, rápida, sencilla, visible. También vamos a ver otros instrumentos de salud familiar que quizás más de alguno también los haya ido trabajando en su centro de salud familiar. Voy a apagar mi cámara mientras tanto, ya para que, ¿cierto?, vayamos escuchando netamente mi voz y cómo vamos a ir avanzando en el video. Entonces, como les comentaba, estos otros implementos de salud familiar quizás ya los conocen. Está el cuestionario MOS, ¿cierto?, el FACES, ya el SaludFam, ya, aunque el SaludFam quizás no vamos a hacer el ejercicio de trabajarlo, sí van a tener el material disponible en el aula virtual para que lo puedan conocer, eh, cuáles son, ¿cierto?, sus funciones también y cómo se puede ir analizando. Y finalmente, ya dándole término a esta clase, vamos a ver lo que es el estudio de familia, más que nada cuáles son las partes de este estudio de familia que lo tiene que contemplar, porque obviamente el estudio de familia va a ser diverso dependiendo de uno, de la localidad en la que estemos, ¿cierto?, el centro de salud familiar en el que estemos. Vamos a tener normativas asociadas que nos van a indicar qué tenemos que considerar en este estudio de familia, ¿ya? Y también, por lo tanto, va a depender netamente de la familia, ¿cierto?, que estemos acompañando en este proceso. Probablemente más de algunos vamos a realizar el genograma, ¿cierto?, que es como el instrumento de salud familiar más conocido, pero los otros instrumentos de salud familiar que vayamos a utilizar va a depender netamente de cuál es el objetivo de esta acompañamiento. Entonces, ¿qué es importante que tengamos esto? Simplemente como un recordatorio, que nunca lo olvidemos, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que estos instrumentos de salud familiar están asociados a este modelo de salud familiar que nos permite ir acercándonos, ¿cierto?, a esta familia para hacer un acompañamiento por una situación, crisis, ¿cierto?, estrés, disfunción que esté viviendo la familia, o simplemente una situación de salud puntual, ¿ya? Y que nos permite ir integrando, ¿cierto?, teniendo esta visión transdisciplinaria que sea mucho más integral, mucho más familiar y comunitaria, ¿cierto? Ya como lo íbamos viendo con las clases anteriores, ya es dejar esta visión particular, ¿cierto?, de la persona, sino que empezar a entenderla también dentro de un contexto familiar, dentro de un sistema, y que por lo tanto, como sistema, todos los engranajes de este sistema van teniendo interferencia o van afectando de alguna u otra forma el funcionamiento completo del sistema y a todos los otros engranajes que forman parte. En este caso, si lo extrapolamos, estamos hablando de la familia y de todos los integrantes de este grupo familiar. Por lo tanto, ya este modelo de salud familiar permite que tengamos un proceso continuo que se centre en el cuidado, ¿cierto?, integral de las familias. Probablemente vamos a llegar, ¿cierto?, a un grupo familiar eh, por alguna situación puntual, y vamos a ir descubriendo ciertas otras situaciones que se van a ir desarrollando en esta familia. Entonces, ya nosotros como primera instancia vamos a tener una aproximación a esta familia, que puede ser en la mayoría de los casos a través de un caso índice, ¿ya? ¿Cierto? Detectamos una situación de riesgo, ya sea psicológica, social, biológica, y tenemos este caso índice y nos vamos a conocer más del funcionamiento, ¿cierto?, y la estructura familiar. Pero también, dependiendo de algunos ciertos instrumentos que vamos a ir conociendo, podríamos realizar un screening familiar, ¿verdad?, que es lo que aparece aquí, ¿cierto? Y este screening familiar nos permite a todas las familias que van llegando nuevas al centro de salud familiar hacerles un cuestionario, ¿ya?, y determinar si existe cierto mayor riesgo o menor riesgo, y en base a eso hacer un estudio de familia o un acompañamiento, ¿ya?
Para hacer la evaluación de la familia, necesitamos, por lo tanto, hacer diferentes instancias. Vamos a utilizar sí o sí las herramientas sobre el instrumentos de salud familiar, ¿ya? Y que pueden estar acompañadas de una visita domiciliaria, ¿ya? No necesariamente que yo haga una evaluación familiar, tiene que estar sí o sí asociada a una visita domiciliaria. Pero en la mayoría de los casos nos permite tener una visión mucho más completa porque vamos, ¿cierto?, al espacio de seguridad de esta persona, que es su hogar. ¿Ya? Ya no es que esta persona se integre, ¿cierto?, al CEFAM, que es nuestro espacio de seguridad, ¿cierto?, como profesionales, sí, no que nosotros nos dirigimos, ¿cierto?, al barrio, a la comunidad en la que está. Y bueno, también nos permite ir conociendo aspectos relacionados principalmente con la comunidad en la que se encuentra, ¿cierto?, el barrio, podemos detectar quizás algunas situaciones ambientales, y si no saliéramos de nuestro espacio del box, ¿cierto?, quizás no las conoceríamos. Y por lo tanto, no necesariamente que yo vaya a hacer una evaluación familiar, quiere decir que realizaré un estudio de familia de este grupo, ¿ya? Entonces, todo esto, instrumentos de salud familiar, visita domiciliaria, van a determinar si es que nosotros realizamos o no un estudio de familia de este grupo, de este sistema, ¿ya? Y dependiendo de esto, finalmente voy a determinar, ¿cierto?, un diagnóstico, ¿ya? Que voy a determinar si la familia es una familia sin riesgo, una familia con riesgo bajo o riesgo medio, y finalmente una familia con riesgo alto, ¿ya? Importante, ¿cierto?, mencionar, ya que esta comprensión de las situaciones de salud o los posibles problemas de salud que va a ir viviendo esta familia, ya es un fenómeno, ¿cierto?, circular, biopsicosocial, como ya probablemente más de alguno lo ha escuchado, lo tiene más que incorporado, ¿cierto? Y por lo tanto, esta comprensión circular ya de las situaciones de salud o los posibles problemas implican que yo esté constantemente como grupo, ¿cierto? Como equipo de salud, que yo tenga, se planifique una intervención y haga un seguimiento. ¿Ya? Porque esta planificación de intervención puede ser, ¿cierto?, que yo haga un instrumento de salud familiar en un momento de la vida de esta familia, realizo intervenciones, vuelvo a realizar este instrumento y quizás este instrumento cambia completamente, ¿ya? Por lo tanto, también eso es importante considerar. Los instrumentos ya se evalúan dependiendo del momento en que se realiza, ¿ya? Si yo quiero realizar, ¿cierto?, analizar un instrumento familiar y me doy cuenta, por ejemplo, que realizar un ACAR familiar hace 6 meses, tengo que volver a realizarlo porque esta familia es una familia completamente diferente. Han pasado situaciones en estos 6 meses que puede ser que hayan cambiado la dinámica familiar, la estructura familiar, ¿cierto? Y que por lo tanto tenga que tener otra percepción. ¿Ya? Y por lo tanto, este proceso continuo, ¿cierto?, circular de la familia, necesita una evaluación continua, constante. ¿Ya? Bueno, ya haciendo, ¿cierto?, este resumen, entonces, los instrumentos, ¿cierto?, de la herramienta de salud familiar son estas herramientas, instrumentos que yo utilizo en trabajo comunitario, ¿cierto?, que utilizo en salud familiar, y nos permiten tener información rápida, sencilla, ¿cierto?, de diferentes aspectos. Quizás lo más difícil, ¿cierto?, de trabajar en los instrumentos de salud familiar es lo que tiene que ver principalmente con la funcionalidad familiar, ¿cierto? Tener un instrumento que sea objetivo, que nos permita determinar si una familia es altamente funcional, medianamente funcional, ¿cierto? Bueno, teóricamente es altamente funcional, ¿ya? O directamente tiene una disfuncionalidad. Probablemente cuando yo estoy mencionando esto, lo primero que se te viene a la cabeza es el hogar familiar, ¿ya? Pero recordar que el hogar familiar permite analizar la percepción que tiene este integrante familiar de su familia, ¿ya? No nos determina la funcionalidad familiar, sino que la percepción de la persona, ¿ya? La mayoría de los instrumentos que vamos a ir viendo, si ustedes ya probablemente conocen, nos permite ir comprendiendo un poco la estructura de la familia, ¿ya? eh, También relacionados con los ciclos vitales, por ejemplo, el genograma, si yo lo pudiese visualizar rápidamente, determina inmediatamente en qué etapa del ciclo vital familiar se encuentra. Ya recuerden que la mayoría de los estudios, que yo me lo comentamos en la clase pasada, consideran el ciclo vital familiar de Duval, ¿cierto?, el adaptado de Florenzano. Eh, pero independiente de eso, ¿cierto?, considerando los otros ciclos vitales familiares, yo podría con un genograma rápidamente sacar una fotografía rápida y determinar en qué etapa del ciclo vital se encuentra esta familia, ¿ya? También nos permite ir conociendo historias familiares. Ahí un ejemplo claro es la línea de vida familiar,
que nos interpreta hitos importantes, ¿cierto?, de la familia y cómo podemos ir analizando, ¿cierto?, que estos hitos importantes son determinantes de lo que está ocurriendo actualmente, ¿ya? Y también, ¿cierto?, nos permite ir analizando las relaciones que tenemos con los otros integrantes. Lo ideal siempre en el instrumento de salud familiar es que podamos, ojalá, no todos, ¿ya? Pero podamos ir trabajándolos con la misma familia. Eso nos va a permitir que ellos también y ellas, ¿cierto?, vayan comprendiendo lo que nosotros vamos trabajando, ¿cierto?, las preguntas que vamos haciendo, por ejemplo, el genograma, que ellos mismos vayan comprendiendo su propia historia familiar y sus propios hitos, ¿ya? Generalmente, y lo que tiende a ocurrir también, especialmente con el genograma, ¿cierto?, vamos a la visita domiciliaria, recolectamos la información suficiente para poder confeccionar el genograma, y el genograma llegamos a hacerlo cuando volvemos al box, ¿cierto?, terminando la visita, y lo rellenamos en el tarjeta familiar. ¿Ya? Eso obviamente tiene que ver con el tema de priorización de tiempos, ¿ya? Pero lo ideal es que ojalá este genograma que confeccionamos pudiésemos también trabajarlo y mostrarlo y visualizarlo a la persona, ya para que justamente también vaya analizando y haciendo consciente ya las problemáticas o situaciones que van ocurriendo en la familia y cómo se van repitiendo también los patrones a lo largo de las generaciones. Ya estos patrones a veces vinculares también se van repitiendo en el grupo familiar. Entonces, como instrumentos familiares más comunes, ya probablemente más de algunos quizás lo conocen, quizás no conocen, algunos quizás sí, todo va a depender, ¿cierto?, de la experticia y tiempo que llevamos trabajando en atención primaria en salud, y ahí también cómo está implementado, ¿cierto?, este modelo de atención de salud familiar integral, ¿ya? Pero bueno, el más conocido es el tarjetón familiar porque está considerado, ¿cierto?, dentro de los requisitos, ¿cierto?, para ir considerándonos, ¿cierto?, y transformándonos a este modelo integral de salud familiar, ya es que tengamos otra tarjeta de familia, ya que tienen, ¿cierto?, el número de ficha y tienen la información como rápida, sencilla. Les voy a mostrar solamente una imagen cuando vemos tarjeta familiar, que es el siguiente, ya una imagen del prototipo de tarjetón familiar. Pero recordar que los tarjetones familiares, ya, son específicos para cada CEFAM, ¿ya? O para cada localidad, probablemente cada corporación municipal tiene un tipo de tarjetón, o cada servicio de salud tiene un tipo de tarjetón, ¿ya? Dependiendo de la información que creamos que es importante y relevante poder visualizar. ¿Ya? Por ende, no todos los tarjetones son iguales en cada lugar, ¿ya? También otro instrumento de salud familiar muy común es el genograma, ya que lo vamos a ver un poquito más en extenso, eh, cuáles son las nomenclaturas que nosotros utilizamos acá en Chile, que también es importante. Hay nomenclaturas que nosotros utilizamos acá en Chile y hay nomenclaturas que son más internacionales. Eh, y que también, ¿cierto?, es importante que las aterricemos a lo que nos están solicitando, ¿cierto?, como simbologías, porque recuerden que el genograma trabaja mucho lo que tiene que ver con simbologías. ¿Ya? Otro instrumento también bastante común es el AUCAR familiar, que lo bueno del AUCAR familiar es una encuesta corta, precisa, nos demoramos muy poco, ¿cierto?, en poder hacerla, ¿ya? Lo ideal sí en el AUCAR familiar es que ustedes puedan realizar el AUCAR familiar no solamente a un integrante del grupo familiar, sino que ojalá por lo menos a dos personas del grupo familiar, ya que así podemos ir analizando, ¿cierto?, la percepción de varias personas dentro de este mismo sistema. Puede ser cierto que en nuestro caso índice tiene una percepción de funcionalidad familiar completamente disfuncional, mientras que el resto de los otros integrantes tiene una percepción de la familia es altamente funcional. Y ahí tenemos, cierto, que extrapolarlo a los otros conceptos, cierto, a las otras información que tenemos respecto a la familia, lo que ustedes ya han visto respecto a dinámica, ya ir viendo las alianzas, ¿cierto? Ir viendo la cohesión, la adaptabilidad de este grupo familiar, y efectivamente quizás con todos estos análisis podríamos pensar que en realidad la familia es disfuncional, y este caso índice en realidad es una persona que está cuestionando finalmente la funcionalidad familiar, y es quizás la persona con la que podemos ir trabajando para ir cambiando la funcionalidad completa de la familia. Espero que me hayan entendido un poquito la idea, ¿ya? Bueno, también tenemos, ahí vamos a ir viendo cada uno y no me quiero extender mucho en esto, ¿cierto? El ciclo familiar personal, que yo encuentro por lo menos que es un instrumento que nos permite muchísimo análisis dependiendo de las preguntas que podemos realizar.
Recordar que el ciclo familiar personal solamente puede explicarlo ya la persona que realiza el círculo. Por lo tanto, por ejemplo, el estado domiciliaria es un espacio bastante propicio para poder utilizar el ciclo familiar personal, porque es un espacio muy de confianza para la persona que estamos, ¿cierto?, visitando, acompañando, eh, va a depender mucho de nosotros, ¿cierto?, cómo podemos guiar las preguntas y los análisis. Eso lo vamos a ir viendo ahora cuando veamos específicamente el círculo familiar. También, ¿cierto?, tenemos la línea de vida familiar, ya que es bastante sencillo porque, tal como lo dice, es una línea que nos describe ciertos acontecimientos puntuales. ¿Ya? Y a veces las mismas personas nos pueden ir guiando sobre su comprensión de cómo ocurrieron ciertas cosas y cuáles son las causantes de lo que está pasando actualmente. Pues también eso es bastante importante porque para hacer la línea de vida familiar sí o sí tenemos que tener un conocimiento de la familia, bueno, en todos en realidad, ¿cierto? Y poder ir preguntando. Le preguntamos a la persona que nos mencione los hitos más importantes que probablemente desencadenaron esta situación, ¿ya? Y si hay algo que quizás la persona no mencione, que nosotros consideramos esto en nuestro análisis que es importante, podríamos, ¿cierto?, consultarlo e ir agregándolo dentro de esta misma línea de vida familiar, ¿ya? El ecomapa, que probablemente también lo conocen bastante, porque en el genograma y el ecomapa son dos instrumentos de la familia que se utilizan harto en APS, ya son bastante sencillos de conocer, ¿ya? Y el PRACTIS y el FIRO. El PRACTIS y el FIRO es el único instrumento de salud familiar que no se realiza en presencia, ¿cierto?, de la familia, ni del caso índice, de ningún integrante, ¿cierto?, ninguna persona que sea la familia que estamos acompañando. El Practice y el FIRO es específicamente para trabajo del equipo de salud, ya y de análisis. Por lo tanto, el Practice y el FIRO es un instrumento que en realidad nos permite muchísimo, quizás como cohesionar un poco la información cuando estamos trabajando en las reuniones de sector. Cuando estamos en las reuniones de sector y utilizamos el Practice y el FIRO como para describir rápidamente algunas cosas puntuales de la familia y que podamos tener un conocimiento, ¿cierto?, mucho más integral de todo el equipo que quizás no conoce la familia como en su totalidad. Bueno, y otros instrumentos de salud familiar que quizás son mucho menos comunes, que espero que en realidad les pueda servir muchísimo, ya está la escala fases 3. Hay algunos centros de salud familiar que yo he ido conociendo que ya utilizan la escala de fases 3, que es para analizar cierto la funcionalidad familiar. Es dentro de los instrumentos de salud familiar que yo conozco. Si ustedes conocen otros, por favor, siempre les comento que por favor me hagan llegar la información. Ya el escala fase 3 es el único instrumento que nos permite como objetivamente determinar a la familia en una funcionalidad familiar dependiendo de su cohesión y su adaptabilidad. Ya entonces es un cuestionario bastante corto y preciso y que, como les mencionaba, ¿cierto?, nos permite identificar a la familia en un concepto de funcionalidad. ¿Ya? El Salufam es otro instrumento, no se los menciono aquí en clase porque en realidad yo con respecto del tema del Salufam tengo un poquito menos de conocimiento, pero igual se los dejé de material. Ya el Salufam es un instrumento que sí se está utilizando en varios centros de salud familiar. Ahí sí me lo tengo que mencionar después en la próxima clase, maravilloso, porque nos hace, específicamente es para hacer un screening familiar rápido de las nuevas familias que van llegando a los centros de salud familiar. Entonces el Salufam se realiza cuando vienen, ¿cierto?, a inscribir a la familia, ¿ya? Y nos permite hacer un análisis rápido. El Salufam lo realiza la persona que viene a inscribir a todos los integrantes del grupo familiar. Y se cuestiona si se responde rápidamente y se determina, ¿cierto?, si es que implica mayor estudio o no. ¿Ya? Entonces nos permite hacer un screening rápido, bastante rápido. ¿Ya? Los otros instrumentos son el mapa de red, que es un poco parecido quizás al ecomapa, pero no lo es, no es lo mismo, pero nos permite, ¿cierto?, analizar un poco de redes, tal como dice ahí, cierto, mapas de redes. Probablemente los que trabajan quizás en trabajo social, ya conocen un poco más el mapa de red, eh, quizás que a otros profesionales que, por ejemplo, trabajan en la matronería o en enfermería, ¿cierto? Quizás tengamos un poquito menos de conocimiento. También tenemos la escala de reajuste social,
ya que lo vamos a ir viendo a poquito, ¿cierto? Lo que lo estoy viendo es que específicamente la escala de rasgos social analiza las situaciones vitales estresantes que ha vivido la familia. El cuestionario MOS, que es de apoyo social para determinar, ¿cierto?, el apoyo que tenemos, no solamente es de apoyo como físico, ¿cierto?, instrumental, sino que apoyo también de expresiones de amor más afectivas. Y el modelo de factores de riesgo protectores, que ahí sí hay que tener en consideración que este modelo tiene diferentes tipos de clasificación de los factores de riesgo y factores protectores. Ya, yo les voy a mostrar un tipo, ya, pero probablemente el Centro de Salud Familiar ya esté determinado qué tipo de modelos de factores de riesgo y protectores tienen, que finalmente determinan cuáles son factores de riesgo que son, cierto, más leves y otros mucho más, cierto, más complejos. Entonces, ahora ya de lleno, eh, para que veamos el tarjetón familiar y el genograma y damos terminar este primer video, ya vamos a partir con la tarjeta familiar. La tarjeta familiar, ¿cierto? Como ya les comentaba, ¿cierto? Es un instrumento que es físico, ¿cierto? Que está de acceso para todo el equipo de salud completo, ¿ya? Es un documento, ¿cierto? Que tiene un material, ¿cierto? Un poquito, no una hoja, ¿cierto? Que un poquito más duro, ¿ya? Pero, tal igual que todas las tarjetas de registro que están en la CEFAM, nos permite tener datos generales de la familia, ya que son importantes. Pueden ser datos socioculturales, por ejemplo, vamos a tener considerados, ¿cierto?, los integrantes del grupo familiar, la edad, la fecha de nacimiento, el género, algunos problemas biológicos, problemas psicosociales, ¿cierto?, asociados. En la mayoría de las tarjetas familiares también se pueden confeccionar los genogramas y los ecosmapas rápidamente, y ahí hago el tiro el hincapié, por favor, les pido no, porque me ha pasado muchas veces, ¿cierto?, que generalmente las tarjetas familiares tienden a integrar el genograma y el ecomapa como un instrumento, como un geno-ecomapa. Son dos instrumentos independientes, por lo tanto deberíamos hacer un genograma y deberíamos hacer un ecomapa, independientes uno del otro, ¿ya? Se lo menciono porque a veces, ¿cierto?, cada uno entrega información importante y mezclarlos como dos instrumentos, o sea, como un instrumento, a veces en realidad en vez de entregarnos información rápida, sencilla, nos bombardea, ¿cierto?, de información y no nos queda claro, ¿cierto?, lo que queremos realmente detectar, ¿ya? Bueno, el tarjetón familiar entonces, ¿cierto?, también resume, ¿cierto?, los problemas de la familia, podemos, ¿cierto?, integrar aspectos como del barrio, de la localidad en la que se encuentran, la percepción de seguridad y de acceso al CEFAM o al barrio mismo. Entonces, como les comento, el tarjetón familiar va a ser muy de diseño local, ¿ya? Y ahí sí es bueno, ¿cierto?, que el tarjetón familiar siempre tiene que ir analizándose dependiendo, ¿cierto?, las necesidades del equipo. De repente, ¿cierto?, el tarjetón familiar lo confeccionamos, no sé, hace 5 años atrás, dependiendo de lo que necesitamos en ese momento, y ahora nos damos cuenta que quizá en el tarjetón familiar lo que necesitamos de información, eh, no sé, que se visualice rápido, tiene que ver con, no sé, el genograma. Entonces queremos que el genograma tenga un espacio mucho mayor en el tarjetón familiar de lo que tenía actualmente. Entonces, los tarjetones familiares deberían sí o sí ir revisándose constantemente si es que van teniendo sentido con las necesidades del equipo de salud. ¿Ya? Este es un ejemplo de tarjetón familiar. Déjenme que voy a colocar la pluma. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto, a mí personalmente este tarjetón familiar no me gusta mucho, pero en realidad era como que se podía visualizar más sencillo, más rápido. Ya, si se dan cuenta, aquí no tenemos, ya, entonces se dan cuenta, en realidad lo que quiero que veamos en este tarjetón, ya, o tarjeta familiar, cualquiera de los dos conceptos está correcto, tarjetón o tarjeta familiar. Ya, siempre va a considerar ya el número de fichas, ¿cierto? El número per cápita, eso dependiendo de cada CEFAM, ¿cierto? De la familia. Recuerda, ¿cierto?, que las familias tienen un número de ficha que es común para todos, ¿ya? Va a tener, ¿cierto?, la dirección de la familia donde la podamos encontrar y también cualquier dato, ¿cierto?, administrativo. Puede ser algún teléfono de contacto, ¿cierto?, los correos electrónicos, si que ya están utilizando correos electrónicos de los CEFAM para entregar información, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con datos administrativos. Y ahí si se dan cuenta, en este tarjetón familiar ya está, ocupa mucho espacio, ¿cierto?, en la información de los integrantes del grupo familiar.
el nombre y apellido, el género debería ser ahí, así que esto lo vamos a tachar, ¿cierto? La idea es siempre que sea género, la fecha de nacimiento, el nivel educacional, puede ser la edad, ¿cierto? La profesión o el oficio, ¿cierto? O las labores a las que se dedica, ¿cierto? La labor que realiza, factores de riesgo y o situaciones de salud que esté implicado, ya si es que todavía tienen fichas como individuales que me imagino que no debería ser así, ya puede ser que tenga cierto también integrar el número de historia clínica, el RUT, ¿cierto? Cualquier dato que nos pueda servir y como les comento, pues siempre va a ser de confección puntualmente del grupo familiar. También vamos a tener características, por ejemplo, de la vivienda, ya los animales, cómo son las condiciones de los animales, el índice de hacinamiento, el riesgo de accidente, las condiciones estructurales, por ejemplo, factores socioeconómicos, ya satisfacción de necesidades básicas, ahí cierto que aparece, o características psicosociales que queramos ir integrando. Ya, por ejemplo, el tarjetón de acá de la Corporación Municipal, ya, a diferencia de todo lo que la muestra aquí, tenemos un espacio, los que trabajan ¿cierto? En la Corporación Municipal de Valpo, quizás lo pueden mencionar, hay un, en la esquina ¿cierto? Inferior, hay un espacio específico para la confección del genograma y de Combapa. Y también ahora, ¿cierto? Dentro de esta misma confección local, ¿cierto? Y particular del CEFAM, se integró el consentimiento, la firma en realidad del consentimiento del estudio de familia y de la visita domiciliaria. Entonces, cada vez que se abre un tarjetón familiar, eh, que está especificado, ¿cierto?, en qué controles se puede abrir, se le pide inmediatamente, se solicita, explicándolo, obviamente recuerden que todos los consentimientos son informados, ya la posibilidad de poder realizar una visita domiciliaria en alguna situación o momento ¿cierto?, del desarrollo del ciclo vital. Y la persona, ¿cierto?, inmediatamente firma, ¿ya? Y si es que es necesario hacer un estudio de familia, también se encuentra el espacio para hacer el estudio de familia. Y que la persona consciente marca, ¿cierto?, sí o no, y consciente, ¿ya? Entonces, eso es bastante práctico, creo yo, justamente cuando tenemos que realizar situaciones, visitas domiciliarias o estudios o llegar rápidamente en grupos familiares porque ocurre una situación puntual que no tenemos planificada y ya se está autorizado. Eso no implica que el que esté autorizado en la visita no tengamos, ¿cierto?, que organizarla, llamar, ¿cierto?, o, sistematizar, ¿cierto?, la visita y tener el acceso y la percepción de la familia. La familia puede perfectamente firmarnos la autorización de la visita y cuando queramos realizar la visita que nos digan que no. ¿Ya? Pero son cosas puntuales. Y detrás del tarjetón tenemos informaciones que tienen que ver con factores socioeconómicos, características de la higiene, y también hay un espacio donde está considerado el plan de intervención como breve, ya que se hace responsable y qué es lo que se ha ido realizando. Es un muy buen tarjetón familiar en el sentido de como información rápida. Ya, me imagino que ahí ustedes se van a ir analizando los tarjetones que tienen ustedes en este momento ahora, así que va teniendo sentido un poco con la información. Todo lo que hemos ido trabajando, tanto en el primero como en el segundo módulo, y lo que van a ir trabajando en el tercero y en el cuarto, especialmente en el cuarto cuando vean el módulo solo familiar y al MAIS, eh, ¿qué creen que tienen que ir cambiando estos tarjetones que están ciertos niveles locales? Bueno, y con respecto al genograma, ya, él, no sé si tienen alguna duda en realidad con respecto al tarjetón, les voy a dejar un espacio para que podamos poder hacer preguntas, especialmente porque yo sé que quizás de los instrumentos de salud familiar van a surgir más de alguna pregunta mientras van viendo los videos. ¿Ya? Bueno, en el genograma, ya, también es un instrumento que da información rápida y sencilla. Lo que sí hay que tener mucho ojo, ya, porque el genograma podemos describir, ¿cierto? Y ejemplificar mucha información, muchísima información. Entonces también es importante hacer la priorización de qué información es importante en este momento, ya para lo que estamos viviendo, lo que queremos analizar, ¿ya? Porque como les digo, cuando ya empecemos a integrar, por ejemplo, relaciones interpersonales entre los diferentes integrantes de las generaciones familiares, a veces se puede ver como con muchísima información y perder el objetivo de lo que queremos mostrar como datos importantes. Entonces, sí o sí, lo principal es que cuando realicemos el genograma, a pesar de que es cierto que las otras generaciones no es que no sean importantes, pero que tenemos que tener información completa y clara del grupo familiar que estamos analizando. Y, ¿cierto?, con las otras generaciones, ir viendo cuáles son las más relevantes y ir incorporando, ¿cierto?, y analizando la información.
Ya, el genograma integra información, ¿cierto?, que vamos a recolectar nosotros como profesionales, dependiendo de lo que vayamos viendo en las fichas clínicas, de todos los integrantes, de lo que nos entrega, ¿cierto?, el usuario de la información, y es una muestra gráfica, ¿ya? Nos permite ir conociendo, ¿cierto?, todos los integrantes del grupo familiar, dándose cuenta que son todos parte de un mismo grupo familiar, que es por eso es importante que les comento que lo ideal es que la persona, ¿cierto?, el caso índice, la misma familia, vaya participando conjuntamente en la confección del genograma. Y por lo tanto participan activamente en este proceso de salud de enfermedad. ¿Ya? Como les comento, el genograma, yo sé que la mayoría de las veces tendemos como, ¿cierto?, a confeccionarlo como un espacio más intrabox, y hacerlo nosotros, ¿cierto? Más que solicitarle a la persona que participa activamente en la confección del genograma. ¿Ya? Pero tal como menciona Luis de la Revilla, este genograma nos puede permitir detectar problemas a veces ocultos, o problemas psicosociales que a veces pasan desapercibidos, y que nos vamos dando cuenta que son patrones repetitivos a lo largo de la generación. Por ejemplo, la violencia ya es un problema psicosocial que nos vamos dando cuenta que a veces se puede ir repitiendo de generación en generación, y efectivamente porque los patrones, ¿cierto?, se van traspasando de generación en generación. Ya yo, ¿cierto?, tengo un tipo de comportamiento y le enseñé inconscientemente, conscientemente, ¿cierto?, esta forma de vínculo a mis hijos, hijas, hijes, y esto se va repitiendo de generación en generación. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer es cambiar este switch y que la otra persona se vaya dando cuenta que lo que está repitiendo y generando en sus hijos, hijas, hijes, es lo mismo que vivió, ¿cierto?, esta persona con sus padres, con sus madres, y así sucesivamente. Entonces puede ser una muy buena forma de trabajo también terapéutico la confección del genograma. Obviamente, y yo sé que probablemente más que alguno lo está pensando en este momento, esto implica tiempo, sí, implica muchísimo tiempo. ¿Ya? Pero puede ser bastante bueno si tú utilizarlo. Recordad que ojalá los genogramas, que eso es lo que tiende a pasar también en la misma eh, poca practicidad, ¿cierto?, de la atención, es que como tenemos tan poco tiempo, eh, no tendemos a darle la importancia o a trabajar muy bien, ¿cierto?, el instrumento de salud familiar como podríamos hacerlo porque el tiempo no lo da. ¿Ya? Y eso está súper claro. Los controles todavía se tienden a ser muy biomédicos y nos enfocamos netamente en la situación de salud que está viviendo la persona, ¿ya? Pero es algo cierto que se puede ir trabajando de a poco. Bueno, el genograma, como les comentaba, ¿cierto?, es esta visión rápida de la familia y nos permite comprender el contexto, ¿cierto?, de la persona, de la situación familiar, del individuo como tal, y en teoría, ¿cierto?, el genograma se puede confeccionar de unos 5 a 20 minutos. Eh, Sé que en algunas fichas electrónicas permite la confección del genograma. Por ejemplo, en el ADIS está la opción de poder confeccionar el genograma. Yo personalmente tengo que ser sincera que, bueno, tengo una muy buena habilidad computacional, no puedo confeccionar los genogramas en el ADIS. Pero si quizás a alguien le es mucho más sencillo poder trabajarlo, puede ser una muy buena opción porque queda ahí cierto estipulado y vamos cambiando ciertos aspectos dependiendo de cómo vaya evolucionando la familia. Ya, eso también es un dato importante, los genogramas siempre, siempre, siempre tienen que ir designados con su fecha de confección, porque vamos a confeccionar, ¿cierto? El genograma hoy día 19, ¿cierto? O sea, 21, lo siento. No, 20, estamos viendo, 120, el 20 de mayo. Eh, y que en una semana más cambie completamente, ¿cierto?, el genograma, porque hay un integrante que se adhirió a esta familia, o un integrante, ¿cierto?, que se fue de esta familia. ¿Ya? Por lo tanto, es importante siempre ir agregando las fechas. ¿Ya? Bueno, el genograma nos permite identificar estructura familiar muy sencillo, ¿cierto?, como ya les había comentado, el estadio del ciclo vital familiar. Nos permite entonces, como les comentaba, analizar el estadio del ciclo vital familiar y también el estadio del ciclo vital individual.
Recuerden que dentro del genograma la información que vamos a anotar es, por ejemplo, las edades de los integrantes, entonces sabemos en qué etapa, ¿cierto?, del ciclo individual se encuentra, ya qué crisis normativas podría estar viviendo, y también en qué ciclo vital familiar se encuentra este grupo. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, la estructura, familia monoparental, biparental, reconstituida, y así, ¿cierto?, las diferentes estructuras que ya vimos en la otra clase sincrónica. Ya, otras cosas que nos permite, como ya les comentaba, ¿cierto?, los patrones de repetición. Siempre que confeccionen el genograma, ya vayan confeccionando de a poco y siempre con una visión mucho más general, ¿cierto? Cuando yo lo tengo confeccionado y ir observando cómo se repiten estos patrones generación en generación. Patologías, por ejemplo, hipertensión, puede ser que nos demos cuenta que la hipertensión es un antecedente que se repite en todas las generaciones y un antecedente mórbido familiar importante. O antecedentes de cáncer, nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay un antecedente de cáncer, por ejemplo, gástrico, repetitivo a lo largo de todas las generaciones. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Puede ser también que nos demos cuenta que hay factores, ¿cierto?, repetitivos y que tienen que ver netamente con el espacio ambiental en el que se encuentran, ¿ya? Y nos vamos dando cuenta que en realidad todos los integrantes que viven en cierta comunidad, que está asociado, ¿cierto?, a contaminación ambiental, tienen la presencia, ¿cierto?, de alguna patología biomédica. ¿Ya? Y así diferentes tipos de... También los eventos de la vida y la funcionalidad familiar, cómo se han ido resolviendo también algunos conflictos, los patrones de relaciones que generalmente tendemos a veces a no describirlo en el genograma, tendemos a hacer generalmente un genograma básico, ya también con respecto al tema de los patrones de relación, que a veces es lo que puede generar mayor como, desequilibrio cuando realizamos el genograma, es tratar de identificar cuál es la relación que más me importa, ¿ya? Con quién tiene una muy buena relación en el caso índice, el grupo familiar, con quién tiene relaciones conflictivas, ¿cierto?, etcétera. Ir observando los equilibrios y desequilibrios de los grupos familiares, qué es lo que van pasando. Quizás tenemos una familia que en general tiene muy buena funcionalidad familiar y tenemos un integrante puntual, ¿cierto?, que presenta patrones repetitivos psicosociales, biomédicos, patrones de relaciones conflictivas con los otros integrantes. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? No necesariamente esa persona, ¿cierto?, es el talón de Aquiles del grupo familiar. Como les comentaba, a veces puede ser el integrante que tiende a cuestionar el funcionamiento familiar, ¿ya? Entonces, los beneficios del genograma, ¿ya?, es que nos permiten, ¿cierto?, preservar un registro sistemático de la familia. Es rápido, sencillo, ¿ya? Es fácil de leer, es muy gráfico, ya por lo tanto tengo el conocimiento de la psicología, sí o sí, ya puede ser compartido por todo el equipo de salud porque, bueno, como está disponible ¿cierto?, en el tarjetón familiar, como rápido, observo, identifico y me permite tener información rápida, ¿cierto? Puede ser completado en el tiempo, puedo darle, ¿cierto?, confeccionar desde mi conocimiento algunos aspectos del genograma y quizás otro profesional u otra persona eh, registrar otros aspectos que yo no he ido observando. Entonces puede ser un trabajo que pueda hacerse tranquilamente como transdisciplinario. Ya, me permite, ¿cierto?, incrementar un poco la confianza con la persona, así que lo voy integrando, ¿cierto?, entre esto mismo como estrategia terapéutica. Y también la persona tiende a pensar, ¿cierto?, que el profesional que realiza este genograma conmigo, ¿cierto?, demuestra un interés de poder ir trabajando, ¿ya? Y mientras voy trabajando el genograma también puedo ir reestructurando, ¿ya?, la percepción de la persona respecto a sus situaciones, ¿ya? Bueno, ¿cierto? Permite la cooperación familiar, identifica los eventos, que ya lo he ido comentando, ¿cierto? Las patrones de enfermedad, facilita, ¿cierto?, los miembros visualizarse de una manera mucho más diferente y facilita que vayamos educando inmediatamente, ¿cierto?, al usuario. Ahora, respecto al genograma básico, este genograma básico tiene que estar compuesto por, primero que todo, 3 generaciones mínimas, ¿ya? Eso es importante considerarlo para que tengamos un genograma con bastante información. No sirve que sean 2 generaciones solamente, ya, sino que por lo menos 3 generaciones mínimas. Abuelos, abuelas, padres, ¿cierto?, madre y los hijos, hijas. Ya, tengo que identificar el nombre de la familia. Ahora, generalmente cuando está integrado en un tarjetón familiar, ya, ahí, ¿cierto?, aparece el nombre de familia, entonces no tengo que volver a mencionarlo. Pero si se hace un genograma aparte, tengo, ¿cierto?, que identificar el nombre de la familia.
La fecha de realización, que ya se los había comentado, es muy sumamente importante para ir viendo quién está actualizado o desactualizado, se encuentra el genograma. Y también como datos importantes, tengo que identificar a los miembros, nombre, ya, eh, la edad, ya que en este caso puede ser fecha de nacimiento o edad, pero por, a veces cuando tenemos que integrar otras fechas, ya como fechas de relaciones y todo, es preferible mejor integrar la edad. Ahí les voy a comentar dónde y cuándo, con la simbología, ¿cierto? Identificar el caso índice del genograma. Las profesiones u oficios también puede ser un dato relevante dentro de la información, así como los problemas de salud, ¿ya? Y factores de riesgo, factores protectores que tengan, ¿cierto? Que quizás no son problemas de salud, pero sí son datos importantes a describir, ¿cierto? En la familia. Y lo más importante, siempre recuerden que dentro del genograma se identifica el grupo familiar. Ahí les voy a ir comentando y les voy a ir mostrando cómo se identifican todos estos aspectos. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemas podemos identificar? Identificar problemas psicosociales, ¿cierto? Depresión, ansiedad, ejemplos, ya, quejas somáticas múltiples, abuso de sustancia, falta de cooperación, problemas psicosociales como historia de abuso físico, sexual, emocional, transiciones difíciles en el ciclo vital, ya problemas de relaciones también profesionales y pacientes, ya todos estos datos yo los puedo ir anotando, ¿cierto? Describiendo en el genograma. Ya como simbología, esta simbología que les muestro acá, la simbología que utilizamos por lo menos acá según el Ministerio de Salud, que eso es importante, ¿ya? Lo que aparece así aquí como marcado como negro no necesariamente es un negro, ya, exacto, un cuadrado negro o un círculo negro, sino que pueden designar cierto hombre como un cuadrado, que me quedó horrible, pero espero que lo entiendan, sin tener que pintarlo, ya lo mismo que en el caso de la mujer, ya es un círculo. Ya cuando identificamos muerte, ya a este mismo cuadrado o círculo, ya tenemos que hacerle una cruz o podemos, ¿cierto?, hacer una línea oblicua. Cualquiera de las dos simbologías está correctamente para identificar muerte. Ya el paciente índice, ya, o tal como lo mencioné ahí, ¿cierto?, no borrar, ¿cierto? O probando, pero es que es el caso índice, ya vamos, podemos integrarlo, ¿cierto? Colocándole una flecha que identifique al paciente caso índice, o, ¿cierto? Al cuadrado, ya este mismo cuadrado, hacerle un cuadrado alrededor, o si el caso del círculo, un círculo, encerrar, ¿cierto? Al caso índice. Ya por lo tanto, sí o sí, en los genogramas vamos a tener solamente un caso índice. ¿Ya? Los abortos, por ejemplo, espontáneos, si hay en este caso, los abortos espontáneos se hace un círculo mucho más pequeño que en el caso de la mujer y se pinta negro. Los abortos inducidos se hace el mismo círculo pequeño pero de color blanco. El embarazo se hace un triángulo, ya. Es importante que me ha pasado varias veces, ustedes hacen cierto cuadrado círculo y de ahí viene el embarazo. A veces me pasa que eh, a la mujer la hacen como un triángulo, ya, porque tiene que pensar que después este triángulo se va a transformar, ¿cierto?, en una nueva simbología más adelante. Vamos a ir borrando al tiro. Y ahí les voy a pedir que hagan su propio genograma. Ya. Los embarazos disigóticos o bisigóticos, recordar, ¿cierto?, que vienen de un cigoto o de dos cigotos, también se hace, ¿cierto?, esta unión de hombre y mujer. Les pido que les disculpas con la poca habilidad de dibujo, y se hace, ¿cierto?, de un mismo punto, salen, ¿cierto?, dos líneas y se agregan, ¿cierto?, los gemelos. Que en el caso que sean disigóticos, se dejan tal cual como se los estoy demostrando acá, y si son monocigóticos, ahí se hace una unión, ya una línea que pueda unir, ¿cierto?, estos dos integrantes. Eh, bueno, que va aquí, esto ustedes lo pueden ir analizando completamente dependiendo ya de esta simbología que ustedes van a tener disponible. Ya si es adoptado, ¿cierto? Se agrega la A dentro, ¿cierto?, de la unión. Importante, ya cuando ustedes quieren designar los nombres, ya se colocan, ¿cierto?, el nombre tal cual, José, María, Valentina, Victoria, qué sé yo, y se colocan debajo del triángulo, o sea, debajo del cuadrado o del círculo, ¿ya? Y la edad, lo ideal, ya, desde que aparece acá abajo, pero lo ideal es colocarlo dentro del
cuadrado o del círculo, también para que lo tengan en consideración. Si es que hay un fallecimiento o muerte arriba, ¿cierto?, del cuadrado o del círculo, es importante anotar la causa de la muerte y también el año de fallecimiento. Si tienen el año de nacimiento y el año de fallecimiento, lo pueden integrar los dos o simplemente colocar la edad en la que falleció la persona. Ya, pero es importante, un dato importante también a considerar, ya la causa de muerte. Recordar que si, por igual se los coloco más adelante para que lo vean mejor, pero ya, si es matrimonio, la línea que une, ¿cierto?, a la persona al vínculo es una línea continua, ya si es una relación que no tiene una legalidad, ya sea acuerdo de unión civil o matrimonio, se realiza una línea punteada, disculpe. Y si hay divorcio o separación, también hay una diferencia. Si es divorcio, se hace una línea de cierta separación, dos líneas continuas, y en el caso de separación, solamente una línea oblicua. ¿Ya? Y con respecto a las relaciones, recordar que se pueden mencionar relaciones conflictivas, distantes, cercanas, extremadamente cercanas y dominantes. ¿Ya? La relación va desde un integrante del grupo hacia otro, ¿ya? Y en el caso de conflictiva se hace, ¿cierto?, esta línea zigzag. Si es distante, una línea discontinua. Si es una relación cercana, son dos líneas, ¿cierto?, continuas, una arriba de la otra. Si es una relación extremadamente cercana, son tres líneas. Si es una relación dominante, se hace desde la persona que domina hacia la otra persona una flecha, ¿ya? Bueno, y ahí pueden ir observando los diferentes tipos de simbologías. Entonces, aquí lo que les he ido comentando, si es en caso, ¿cierto?, que tenga un sexo designado al nacer hombre, ¿cierto?, un cuadrado; si es mujer, un círculo. El caso índice, ¿cierto?, se encierra, ¿cierto?, se identifica con una doble línea, el cuadrado o el círculo, o se puede, ¿cierto?, hacer la flecha. Es uno o lo otro, ¿ya? Si hay muerte, ya se identifica, ¿cierto?, con una cruz al centro, adentro, ¿cierto?, de la figura, y como les comentaba, la causa de muerte y la edad en la que falleció. Eh, ya los, por ejemplo, los símbolos que representan a la familia, que también esto es un dato importante, a veces me ha pasado que unen desde aquí, ¿cierto?, y de acá hacia abajo colocan los hijos, hijas, hijes, ¿ya? La simbología implica que la línea de unión ya sale del borde inferior de cada figura, triángulo o círculo, y de ahí, ¿cierto?, esta línea de unión, que puede ser discontinua o línea continua, ¿cierto?, salen los hijos, hijas, hijes, tal como se observa ahí. Ya, porque si nosotros ya hacemos una línea que une este cuadrado y este círculo, tal como se lo estoy mencionando, esto lo que nos demuestra es una relación que puede ser, cierto, en este caso no demuestra nada, pero puede ser conflictiva, distante, cercana. Por ejemplo, si yo tengo esto y hago otra línea aquí, implica que entre estas dos personas, cuadrado y círculo, hay una relación cercana. Ya, espero que me hayan entendido un poco eso. Si no, como les comento, pueden hacerme las preguntas necesarias. ¿Ya? Con respecto a las uniones, ya uniones civiles, uniones, ¿cierto?, de hecho, ya recuerden que se pueden, ¿cierto?, como ya te lo mencionaba, ¿cierto?, sale una línea desde el borde inferior de cada figura y las une esta línea que puede ser discontinua o continua. Y lo ideal es anotar entonces, ¿cierto?, la fecha de unión o la fecha desde que inicia la relación, ¿ya? Y que eso puede ser bastante relativo a la persona, nos tienen que mencionar cuando se desarrolló esta unión, especialmente si no hay una unión de matrimonio, que tengamos la fecha exacta, ¿ya? Y si es que hay un término, que puede ser separación o divorcio, ya anotar también, ¿cierto?, la fecha de cuando se separaron, por ejemplo, en el 2000. Ahí les pido, lo siento con mi... no está resultando, déjenme escribir mejor. Ya, ahí. En segunda línea y en el 2000. Ahí. Súper. ¿Ya? Y obviamente, como les comentaba, ¿cierto? Puede ser separación o puede ser divorcio, tal como lo mencionaron. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto?
lo que ya le había dicho, una relación discontinua que nos menciona que esta relación es una relación de hecho y no hay una legalidad como un acuerdo de unión civil o un matrimonio. ¿Ya? En el caso de que la persona tenga, ¿cierto? Tengamos que, ¿cierto? Anotar más de una pareja, porque son datos importantes y relevantes, ya siempre es importante comentarles que eh, el orden en el que vamos a ordenar el genograma siempre tiene que tender a que ¿cierto? A que la mujer vaya hacia la derecha y el hombre hacia la izquierda. Eso es lo primero que tenemos que considerar. ¿Ya? El designar las parejas, ¿cierto? Múltiples parejas, también la idea es que tengamos que tender hacia el orden, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, hijos ya asociados, ya lo importante es que, por lo tanto, las parejas que vamos a ir, ¿cierto?, describiendo en este genograma, vayan desde la más antigua a la más nueva, ya justamente para ordenar los hijos de mayor a menor, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Si tenemos una pareja que va a ser, por ejemplo, aquí en este caso Marcos y Astrid, ya las parejas de Astrid anteriores las vamos a designar, ¿cierto? Hacia este lado que les estoy comentando, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo del más antiguo al actual, que en este caso sería Marcos. En el caso contrario, si Marcos tuviese, ¿cierto? Múltiples parejas también, las anotaríamos, ¿cierto? Hacia la derecha, ya también, ¿cierto? Desde la más antigua hacia la más nueva. ¿Ya? Ahora, probablemente en ese caso, que es una pregunta constante, ya si es una familia reconstituida y, ¿cierto?, tanto Marcos como Astrid tienen hijos, ¿cierto?, de matrimonios anteriores, ya probablemente los hijos no van a quedar ordenados de mayor a menor. Eso va a ocurrir y no hay ninguna forma de poder modificarlo, ¿cierto?, y ordenarlo de mejor forma. Ya, pero siempre tendemos que tender a ordenar el genograma desde el orden de mayor a menor, ¿cierto? De colocar, por ejemplo, a la mujer hacia el lado derecho, hombres hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y como el orden que les acabo de comentar. Todo va a depender, ¿cierto?, del orden que tengamos el genograma, pero eso tienden a ser las reglas que tenemos que tratar de mantener. ¿Ya? Bueno, si una pareja ¿cierto? Tiene hijos, ya como ya les había comentado, ¿cierto? Designamos ya en esta línea que unió a estas dos personas, hacia abajo vamos a ejemplificar los hijos de mayor a menor. Ya, por ejemplo, puede ser 18, 16, 15 y 14, muy seguidos uno del otro. Ya, y obviamente el sexo designado en la serie tiene que estar, ¿ya? También, por ejemplo, a veces si es que familias muy numerosas, que a veces, por ejemplo, tenemos muchísimos hijos y no queremos, ¿cierto?, agrandar tanto el genograma porque puede ser un genograma bastante extenso, ya, una posibilidad es hacer, ¿cierto?, esta línea vincular, ¿cierto?, de unión entre estas dos personas, sacar, ¿cierto?, una línea hacia abajo y de ahí poder, ¿cierto?, anotar a los hijos, que se dan cuenta de una forma diferente de ejemplificarlo, ya, de cómo está aquí a cómo está acá. Cualquiera de estas dos opciones son correctas, ¿ya? Nuevamente, la idea es tender a organizar de mejor forma el cronograma, ¿ya? Entonces, aquí, más que nada para que lo mismo que vimos en la primera diapositiva lo puedan tener en ojo, ¿ya? Si son hijos, ¿cierto?, naturales del matrimonio, ya se ejemplifican de la forma que ya lo hemos ido viendo, y la única forma es que si la persona es adoptada, ya se coloca, ¿cierto?, una A entre medio de estas dos líneas, ya como se observa ahí. Gemelo disigótico, gemelo monicigótico, ya el aborto espontáneo, el aborto inducido, una gestación. En el caso de la gestación sí es importante designar dentro del triángulo, bueno, tenemos la edad, ¿cierto?, porque todavía es inútero, no nace, ¿cierto?, alargando las semanas gestacionales, ¿ya? Y si no conocemos, ¿cierto?, el dato de un sexo designado, ya se coloca un rombo, ya, es decir, podemos colocar, saber, por ejemplo, que en nuestro caso hoy dice tiene 3 hermanos, o hermanas o hermanes, no lo tengo, ¿cierto?, considerado, y lo puedo poner como un rombo, tal como lo menciono aquí, ¿cierto? No sé, ¿cierto?, que sí, que son hombres o mujeres, porque quizás no los conoce, y puedo designarlo de esta forma. También, ya, una cosa que yo he realizado a veces en los genogramas es que cuando hay personas que se identifican como no binarias,
también tiendo a colocar un triángulo, o sea, un rombo, disculpen, ¿ya? Que también es una forma de poder ir integrándolos también dentro del genograma, que si se dan cuenta no hay una simbología como específica, ¿ya? Eh, la edad, ¿cierto? O año de nacimiento, ¿cierto? Año de nacimiento, edad, yo les aconsejo, ¿cierto? La edad siempre colocarla dentro de la figura, ¿ya? Si es que la persona está fallecida o no, y para poder identificar a las personas que componen el grupo familiar, siempre se debe realizar una línea, ¿cierto? Que encierre a todos los integrantes. Ya, por ejemplo, en este caso podemos darnos cuenta que esta madre vive con sus dos hijos, ya hija, hijo, ya, y que por lo tanto es una familia monoparental. ¿Ya? Y en el caso de las relaciones, tenemos ¿cierto? La relación conflictiva, distante, cercana, extremadamente cercana y dominante, como ya les había comentado. Bueno, entonces podemos ver aquí, por ejemplo, cómo se quedan designadas las relaciones. ¿Ya? Este genograma fue confeccionado con el GenoPro. El GenoPro es una aplicación ya que nos permite confeccionar rápidamente el genograma. Es muy rápido, muy sencillo, pero hay que tener mucho ojo porque varias simbologías que utiliza el GenoPro no es simbología que nosotros utilizamos acá en Chile. Ya, entonces, lo único que tienen que tener en cuenta cuando, si que alguna vez lo han utilizado o lo utilizan. Ya, por ejemplo, el GenoPro utiliza, ¿cierto?, la posibilidad de poder pintar aquí triángulos de colores dependiendo de la patología de la persona. Nosotros acá en Chile por lo menos no utilizamos esa forma de identificar las patologías de la persona. ¿Ya? Pero entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Una relación conflictiva, una relación distante, una relación, ¿cierto? Dominante desde esta persona, ¿cierto? De esta madre a su hija, una relación extremadamente cercana y una relación cercana. Recordad que las relaciones extremadamente cercanas no necesariamente quiere decir que son relaciones buenas. A veces puede ser una relación de mucha dependencia. ¿Ya? Y otra simbología que les quería presentar, que no tiene no está estipulada todavía, ¿cierto?, acá en Chile como una normativa, pero sí yo creo que es importante que lo consideremos, ya porque son personas, parte, ¿cierto?, que tenemos que estar representadas en el genograma. Ya, cuando hay una persona trans, como les comentaba, cuando son trans no binarias todavía no hay una forma de poder, ¿cierto?, describirlo de alguna forma simbólicamente en el genograma. Como ya les comentaba, utilizo el rombo en la mayoría de los casos, pero cuando una persona es trans, ya la forma de poder identificarlo es tal como se los menciona aquí. Trans, ¿cierto?, masculino y trans femenino. Ya, que puede ser una muy buena forma, ¿cierto?, de poder utilizar la simbología. Como les comento, esta simbología es una simbología que yo fui buscando, se utiliza en España, ya, y que creo que es una muy buena forma de comenzar a utilizarlo, ¿cierto?, en los genogramas que nosotros también tenemos acá en Chile. Pero todavía no está en discusión, obviamente, y no ha habido ninguna modificación respecto a la simbología. Y si queremos designar, que yo considero, pero igual yo considero que no es necesario, pero igual se lo quise colocar, ya si queremos identificar la orientación de la persona, ya también hay simbología para identificar una persona lesbiana, una persona gay y una persona bisexual, por si que desean utilizarlos, ¿ya? Y también cuando hay inseminaciones artificiales, a pesar de que encuentro que a veces puede ser un poquitito más complicado identificarlo, pero también son situaciones importantes, saber si es que, por ejemplo, esto hijo, hija, hije, ¿cierto?, a través de una inseminación artificial, cómo podemos, ¿cierto?, identificarlo, por ejemplo, con un donante, y no, y no necesariamente colocar al donante como una pareja, ¿cierto?, de esta persona, porque efectivamente no es una pareja, sino que simplemente donó ciertos espermatozoides para que pudieran nacer este hijo, hija, hija. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto?, un poco de simbología extra que podamos ir utilizando en los genogramas. ¿Ya? Acá podemos ver un ejemplo de un genograma básico, nombre de familia, fecha de confección, ¿cierto?, algunos datos importantes, un accidente cerebrovascular, ¿cierto?, los nombres, las edades, quiénes, ¿cierto?, son los integrantes del grupo familiar, que en este caso son Macarena, Cristóbal y Esteban, y, ¿cierto?, el caso índice, que en este caso es Esteban. ¿Ya? Aquí lo dejo para que ustedes puedan ir analizando qué aspectos, que igual están mencionados acá, podemos ir observando fácilmente solo con esta visión gráfica de este genograma básico. ¿Ya? ¿Qué observan ustedes que pueden analizar? Determinen, por ejemplo, las edades entre Juan y Marcela,
de diferencia de años entre Macarena y Cristóbal, ¿cierto? Cómo se van repitiendo ciertos patrones, ya a qué edad, por ejemplo, Marcela y Juan tuvieron, por ejemplo, a Rodrigo, que quizás tienen relaciones, ¿cierto? Patrones que se van repitiendo a lo largo. Y podemos ir observando también, ¿cierto? Que aquí tenemos una primera generación, una segunda generación y una tercera generación. También eso es algo importante a considerar en el genograma cuando lo confeccionan, mantener siempre la estabilidad ya de que la primera generación esté a un mismo nivel, la segunda a un mismo nivel y la tercera a un mismo nivel. ¿Ya? Y que esto ya es un genograma que puede ser mucho más extenso, hay que hay tantas cosas más identificadas que podemos ver, pero cierto, un genograma, lo que quiero que veamos acá es que un genograma con mucha información a veces se puede ver así de caótico, pero tenemos que ser súper claros cómo identificarlo. Si tenemos que hacer un genograma más grande porque necesitamos identificar más fácilmente la información, hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, antes de pasar a qué podemos analizar en un genograma, les voy a pedir ahora, entonces, que jueguen, saquen una hoja, saquen un lápiz, confeccionen su genograma básico si quieren, ¿ya? Y después, ¿cierto? Les voy a ir comentando qué es lo que podemos ir analizando las diferentes, ¿cierto? Partes del genograma y quizás que ustedes pueden ir analizando su propio genograma, ¿ya? Así que dense este tiempo para que puedan después ir a... ay, disculpa, me estoy adelantando, ¿cierto? Que puedan eso, como les comentaba, disculpa que se cayó justo el video, ya vayan a confeccionar su genograma y analícenlo, revísenlo, ¿cierto? Qué situación que sale genera más conflictivo poder trabajarlo y que quizás podemos ir conversando ya en la clase sincrónica que vamos a tener el siguiente sábado. Así que los espero en el siguiente video.